Buen regreso al almuerzo a todos. Espero que tengan los oídos bien abiertos porque es una mesa interesante esta para poder discutir y presentar algunos datos sobre lo que son los rendimientos potenciales y brecha de rendimiento en maíz. Y yo solamente como introducción, yo creo que cualquier tecnología que nosotros querramos incorporar en cada unidad de producción, necesitamos conocer, como buenos planificadores que tenemos que ser, necesitamos saber cuáles son los techos, cuáles son las posibilidades que yo tengo de que una tecnología sea exitosa. Y el estudio de los potenciales y las brechas de rendimiento me parece que es un buen marco para poder hacerlo. Hay muchas formas de realizarlo. Acá vamos a ver tres formas de poder cuantificar esto. Juan Pablo va a trabajar desde el punto de vista de un análisis más global a nivel nacional usando el modelado. Gabriel va a contarnos un poco sus experiencias a campo en experimentos que ha tenido en rendimientos potenciales del maíz. Y Andrés nos va a contar sus experiencias de Chácara Presid en lo que se refiere a el manejo de lotes de producción y cuáles son los potenciales que se pueden o se están observando actualmente. Yo sin más me retiro y les dejo la palabra a Juan Pablo para que empiece, así nos queda tiempo para que podamos hacer preguntas, que es lo que siempre es necesario. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como les decía Fernando, yo ahora voy a arrancar esta parte hablando sobre lo que es brechas de rendimiento para el cultivo de maíz en la Argentina. Para empezar podemos ver que uno de los grandes desafíos de la agricultura de acá para adelante, que es acá tenemos un gráfico en el cual vemos en función desde el año 2000, pueden ver en barras negras cómo tiene que incrementarse de acá al año 2050 la producción de granos. Y no solamente tenemos que incrementar la producción de granos, sino que lo tenemos que hacer de una forma sustentable, que es el gran desafío, digamos, para adelante. O sea, aumentar la producción y hacerlo de una forma que estemos conservando el medio ambiente. Cuando vemos en Argentina, yo ahora les voy a presentar resultados de maíz. A lo último vamos a presentar resultados generales del trabajo para estos tres cultivos, que son los principales tres cultivos de la Argentina. Los últimos 5 años, lo que es soja, maíz y trigo, ahí pueden ver los rendimientos medios de soja de 2.700 kilos, maíz 6.600 kilos por hectárea y el trigo 3.000 kilos por hectárea. Ahora nos vamos a concentrar en ver cuánto podemos incrementar ese rendimiento actual que tenemos para el cultivo de maíz, hasta dónde podemos estar aumentando, utilizando las prácticas de manejo que actualmente tenemos disponibles. O sea, no estamos hablando de hacer cosas novedosas, ni pensando en eventos extraños, ni nada por el estilo, sino simplemente pensando en hacer bien las cosas que estamos haciendo actualmente. Entonces ahí pueden ver la producción actual, si sumamos esos tres cultivos promedio para los últimos 5 años, es casi de 92 millones de toneladas. Gran parte de toda esa producción es exportada. Entonces, si vemos cuáles son las grandes formas que tenemos para poder incrementar la oferta futura de alimentos. Son básicamente 3 opciones. Por un lado, incrementar el área cultivada, que es generalmente lo que se vino haciendo hasta ahora o lo que se hizo en el último siglo, pero ya queda muy poco para poder hacer a través de esa forma, ¿no? O sea, solamente podemos llegar a incrementar un 9% el área cultivada. Otra de las formas es tratar de intensificar el uso de la tierra. ¿Qué es intensificar el uso de la tierra? Es poder hacer más cultivos por unidad de tiempo, o sea, tener más dobles cultivos. Eso también en cierta forma está limitado y solamente podemos incrementar un 16% más la producción de alimentos a nivel, estamos hablando a nivel mundial, a través de esta forma. ¿Y cuál es, por otro lado, la gran forma donde más se puede estar incrementando la producción? Es a través de poder incrementar el rendimiento por unidad de superficie. Más del 75% de los aumentos futuros en la producción de alimentos van a venir a través de esta forma. ¿Y eso qué es? Son 2 cosas las que podemos estar haciendo. O aumenta el potencial de rendimiento, o sea, mejoramos la genética que tenemos disponible, que tenga mayor potencial de rendimiento, o cerramos las brechas de rendimiento. ¿A qué nos referimos con brecha de rendimiento? Brecha de rendimiento, cuando uno ve una función de rendimiento en función del nivel de inversión, tenemos un rendimiento máximo, un rendimiento alcanzable, y la diferencia entre ese rendimiento que estamos logrando
y el rendimiento que podemos lograr es lo que nosotros llamamos la brecha de rendimiento, o sea, esa diferencia. Podemos hablar en este ejemplo, acá tenemos el rendimiento, por un lado tenemos el rendimiento potencial. El rendimiento potencial es lo que está delimitado por el cultivar, el ambiente, en función de lo que hace a radiación y temperatura, la disponibilidad de dióxido de carbono, fotoperiodo, etc. O sea, el rendimiento, el potencial que puede dar ese ambiente. Después tenemos lo que nosotros llamamos rendimiento limitado por agua, o sea, cuánto podemos lograr de ese rendimiento potencial en función del agua que tenemos disponible. Y por otro lado tenemos lo que es el rendimiento del productor, o sea, el rendimiento que realmente se está obteniendo. La diferencia entre esos dos rendimientos que está marcado con esa flecha es lo que nosotros llamamos brecha de rendimiento. ¿Hasta dónde se puede achicar esa brecha de rendimiento? Hay un nivel lógico que podemos llegar que es alrededor del 20%. Incrementar la brecha, o sea, disminuirla más allá de ese 20%, en general no es económicamente rentable, en general a través de lo que es relación de precios, lo que hace a la incertidumbre, la aplicación de insumos, la aversión al riesgo que tienen ciertos productores, problemas que hay de infraestructura, hacen que no se pueda llegar a ese 100% del rendimiento. Entonces nosotros vamos a estar viendo la presentación hasta dónde podemos llegar achicando esa brecha hasta el 20% y en qué situación estamos actualmente para el cultivo de maíz. Nosotros hicimos un estudio que está englobado dentro de un marco global en el cual se está armando un atlas mundial de brechas de rendimiento para todos los países del mundo, donde estamos estimando cuál es el potencial de aumentar el rendimiento a través de cerrar las brechas para diferentes países del mundo. Ahora vamos a ver especialmente el caso de Argentina. ¿En qué consiste este trabajo? El trabajo consiste básicamente en... A ver si esto funciona. Bueno, a ver si puedo marcar acá con el... ¿Se ve? Bueno, perdón, quería ver si podía marcar acá, pero no se ve. Bueno, si vamos de izquierda hacia derecha, nosotros tenemos una región, sea la región que estemos pensando, que la dividimos en zonas agroclimáticas homogéneas, zona en la cual el clima se comporte de forma homogénea. Después, en cada una de esas regiones, lo que hacemos es determinar una estación meteorológica que sea de referencia, que tenga una cantidad de datos determinado, y con eso lo que hacemos a través de un modelo de simulación, los datos climáticos y datos de manejo, estimamos cuál es el rendimiento alcanzable para cada una de esas localidades y hacemos una agregación después hacia adelante a nivel de país. ¿Qué hicimos para Argentina? Determinamos todas las zonas agroclimáticas que se comportaban de forma homogénea, determinamos cuáles eran las principales estaciones meteorológicas en cada una de esas zonas, y determinamos un buffer, o sea, una zona buffer alrededor de cada esa estación de cada una de esas zonas, donde determinamos el manejo para el cultivo de maíz. Después, a través del modelo de simulación, en este caso usamos el CERES, estimamos cuál era el rendimiento alcanzable para cada una de esas localidades. Algo muy importante, en este caso acá podemos ver el rendimiento potencial del cultivo de maíz en función de la fecha de siembra para una localidad de Balcarce, es tener muy buenos datos de rendimiento potencial para poder calibrar este tipo de modelos. Bueno, entonces como les decía, la brecha la estamos calculando como la diferencia entre el rendimiento potencial que obtenemos en este caso en secano, o sea con el agua disponible, menos el rendimiento real, que el rendimiento real lo estamos sacando como el rendimiento que obtienen realmente los productores a través de datos del Ministerio de Agricultura. Después hicimos una integración a nivel de cada una de zonas climáticas y eso lo llevamos a nivel de país. Ahí pueden ver, en este caso, las zonas agroclimáticas que determinamos y cuál fue para cada una de esas zonas agroclimáticas el rendimiento alcanzable en secano, que lo pueden ver a través de diferentes colores que están en el fondo del mapa. En la medida que el color se intensifica es mayor el rendimiento potencial en secano en cada una de esas regiones. Y pueden ver en circulitos está el valor del rendimiento alcanzable para cada una de esas zonas. La que es la parte verde es lo que se está obteniendo actualmente. Y la parte más clara, que se ven ahí como con un color gris, sería la brecha de rendimiento para cada una de esas zonas. Si observan así de forma general,
la brecha de rendimiento es menor hacia la zona núcleo del país, donde la incorporación de tecnología es mayor, que si nos vamos hacia las zonas extrapampeanas, donde esa brecha de rendimiento es mucho más grande. Entonces, ahora vamos a ver, llevando todo este dato a nivel de regiones, y lo integramos a nivel de país. Si lo integramos a nivel de país, como hoy estábamos viendo, el rendimiento actual es alrededor de los últimos años, es de 6.6 toneladas. ¿Cuál es el rendimiento que podemos tener limitado por agua? Es 11.7 toneladas. De esas 11.7, lo que podríamos alcanzar utilizando insumos de forma lógica es más o menos alrededor de 9.4 toneladas. O sea, la brecha de rendimiento sería la diferencia entre esos valores. En este caso, la brecha total es del 44%, que como decía hoy la podremos achicar hasta un 20%. O sea, tenemos un 24% más para poder estar incrementando la brecha de rendimiento, que sería la diferencia entre 9.400 kilos y 6.600 kilos. Si eso lo integramos a nivel país para los últimos años, significaría pasar de 28.8 millones de toneladas a 41.1 millones de toneladas, lo cual implica casi un ingreso extra a nivel de país de 2.000 millones de dólares. Si vemos el mismo cálculo que yo acá traje para mostrárselos para el cultivo de soja y de trigo, en el caso de la soja las brechas son algo menores, en el caso del trigo las brechas son similares, o sea, del mismo valor porcentual que en el caso del maíz. Si llevamos todo eso a cuánto podemos alcanzar, podríamos estar pasando, simplemente usando bien las prácticas de manejo que tenemos actualmente disponibles, de 92 millones de toneladas a casi 116 millones de toneladas, lo cual implicaría un ingreso extra a nivel país, con los valores que ahí utilizamos, de unos 5.600 millones de dólares. ¿Cuál es el paso siguiente que nosotros estamos haciendo? Nosotros hicimos acá una cuantificación a nivel de país para poder determinar cuál es el rendimiento al cual podemos aspirar para cada uno de los cultivos. Ahora, la siguiente etapa que estamos evaluando, ¿qué es lo que hay detrás de esto? O sea, cuáles son las causas de las brechas. Y acá estamos trabajando junto con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Ahí pueden ver, hay un trabajo muy interesante, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que ha hecho para 3 campañas, en el cual evaluó la aplicación de tecnología para diferentes zonas. Y lo que nosotros estamos haciendo es combinando esos datos con nuestros datos, y lo que estamos viendo es que la brecha de rendimiento, ese gráfico que ustedes pueden ver ahí, se relaciona con la aplicación de tecnología, que es un poco, estamos reconfirmando lo que nosotros estamos viendo, y ahora vamos a poder ver bien específicamente cuáles son las tecnologías en cada una de las regiones que nos aportarían a poder disminuir esta brecha. Bueno, ya para ir finalizando, entonces para el cultivo de maíz en Argentina podemos estar pasando, utilizando bien las prácticas de manejo actualmente disponibles, de 6.6 toneladas a 9.4 toneladas como rendimiento promedio a nivel de país. El uso de las tecnologías disponibles, y en especial nosotros creemos que el uso de fertilizantes serían las principales variables que nos permitirían achicar estas brechas. Y volviendo al mensaje inicial, lo que tenemos que tratar de lograr es producir más, pero manteniendo el concepto de lograr conservar el medio ambiente. Bueno, ahora muchas gracias y va a seguir Expósito con su presentación. Bueno, un poco en sintonía con lo que Juan Pablo estaba diciendo recién, la idea fue desde hace más de 11 campañas tratar de determinar a campo cuál es el rendimiento potencial que se puede alcanzar en el cultivo de maíz si no generamos ningún tipo de limitaciones, sobre todo desde el punto de vista hídrico y nutricional. A modo de ejemplo, una foto de lo que fue el ensayo en la campaña 2014-2015. Ya de las últimas 3 campañas incorporamos también lo que se llaman maíces tardíos, maíces con fecha de siembra de diciembre. Ahí se puede ver una foto donde tenemos a la izquierda de su pantalla a la fecha de siembra temprana, a la derecha la siembra tardía, y a su vez hacemos el rendimiento con riego y sin riego para poder tener el impacto de esta técnica del riego sobre la producción de maíz. Básicamente, el esquema de manejo nutricional de este cultivo
es tratar de que no tenga ningún tipo de deficiencia, sobre todo en términos de fósforo, azufre y zinc, y tratar de aportar la cantidad suficiente de nitrógeno para que ésta no limite la productividad que generalmente calculamos por encima de las 20 toneladas de grano, que es lo que el modelo teórico de captura de radiación solar y conversión a biomasa y posterior a grano nos estaría dando. Este es el de este año. Ahí tienen una foto también de lo que es el maíz temprano y maíz tardío, con una foto del mes de febrero para esta campaña que caracterizó que la necesidad del riego fue muy baja, como casi todos saben. ¿Qué ha pasado a lo largo de todas estas campañas? Hay 11 campañas agrícolas. Bueno, hemos podido medir, luego de 11 ensayos, que el rendimiento potencial alcanzable del cultivo de maíz es de 18,7 toneladas de grano por hectárea. En este gráfico vemos la fluctuación a lo largo de las distintas campañas. En línea azul clarita, estaría ese valor medio, y en línea roja, del modo análogo a lo que mostró Juan Pablo, es el rendimiento promedio del departamento Río Cuarto. Si lo vemos esto en valores, estamos hablando de 18.600 kilos contra 5.900 kilos, lo cual explica una brecha hacia el rendimiento potencial máximo alcanzable cercana a las 13 toneladas de grano por hectárea. Prácticamente la brecha superan 2 veces al valor cosechado. Ahora, ¿qué ha pasado con estos rendimientos? Y la pregunta es si realmente logramos que en términos agronómicos estos rendimientos fueran solo limitados por la oferta del ambiente en lo que es radiación solar y temperatura. Para que tengamos una referencia, estos son los maíces de 200 quintales que hemos cosechado. Lo que se puede apreciar son cerca de 120.000 espigas de maíz con casi 200 gramos cada una. Hay una gran uniformidad de esa productividad y lo que sí se ve es una clara tendencia a que realmente el rendimiento estuvo limitado por la oferta de radiación solar, porque hay un ajuste muy alto entre el rendimiento logrado en todas las campañas y la radiación solar recibida durante el mes de diciembre y enero, que es donde se concentra el periodo crítico del maíz. Por otro lado, ¿qué está pasando con el maíz tardío? Por suerte, ya contamos con 4 campañas agrícolas donde hemos podido medir el rendimiento potencial del maíz tardío, el cual ya podemos establecer que está en 15,1 toneladas por hectárea, y ahí están viendo 4 campañas donde tuvimos los rendimientos, y que esa variabilidad que se puede ver en este gráfico se debe a la oferta de radiación solar del mes de febrero, que es la que estaría limitando la productividad del maíz cuando uno le aporta todo el agua y nutrientes suficiente. Un dato importante es que 15 toneladas de grano es una muy buena producción también para poder alcanzar en el cultivo de maíz en nuestra zona. Lo que es interesante es qué pasó con la brecha del rendimiento potencial asociado a la fecha de siembra. Ahí están viendo 4 campañas agrícolas en donde en 3 de ellas hubo un mayor rendimiento potencial del maíz temprano versus el maíz tardío, y hemos podido establecer que la brecha de rendimiento potencial por fecha de siembra es de 36 quintales. Esto está diciendo que no es cierto que convenga sembrar maíz tardío siempre. Creo que hay que sembrar el maíz tardío cuando falta el agua, pero cuando tenemos campañas donde la oferta hídrica es suficiente, como la que pasó, dejamos de producir maíz por retrasar la fecha de siembra. Por otro lado, ¿qué pasó con la respuesta al riego? Y hay 2 campañas donde hemos cuantificado en estas últimas, esta respuesta al riego, y si vemos en la campaña 14-15, vamos a ver que tenemos en siembras tempranas una respuesta al riego de 62 quintales, mientras que en siembras tardías esa respuesta al riego fue de solo 12 quintales. En el caso de la última campaña que acabamos de cosechar, obviamente la respuesta al riego cayó de manera drástica, como se puede ver en este gráfico. No obstante, fue un poco superior la respuesta al riego en la siembra temprana en comparación con la siembra tardía. De nuevo, es claro que lo que está limitando la productividad del rendimiento potencial y real del maíz en siembras tempranas es la oferta de agua. Por otro lado, ¿qué ocurre con la nutrición del cultivo? Si uno compara la nutrición que hemos realizado en estas 11 campañas con la que han utilizado los productores como valor censal de una encuesta obtenida a más de 160 productores de la región, se puede apreciar una clara diferencia a favor
de que los productores no están aplicando el nitrógeno suficiente. Están aplicando también menos fósforo, están aplicando también menos azufre, no están aplicando un nutriente que es muy fácil de que se manifieste la sensibilidad a su estrés, que sería el zinc en nuestra región. Pero la gran diferencia está en que se está dejando de fertilizar con nitrógeno de manera muy, muy grande. Por otro lado, estamos encontrando en otro set de experimentos que existe una interacción entre la oferta de nitrógeno y la densidad de siembra. Como se puede ver en este gráfico, si uno no fertiliza o fertiliza una baja dosis, no interesa la densidad a la cual vamos a sembrar el maíz. Sin embargo, esta cobra importancia en la medida que va mejorando la oferta hídrica. Ya tenemos 5 experimentos realizados en conjunto con la chacra de Aprecí de Justiniano Pose para poder encontrar esta interacción. Y esa interacción está siendo explicada porque en la medida que aumentamos la densidad de siembra a valores realmente altos, cambia el patrón de enraizamiento del maíz, haciendo que las raíces sean más profundas y por lo tanto mejoramos la eficiencia de captura del nitrógeno y con eso es que se está manifestando la interacción densidad por N. Ahora, si tenemos una interacción densidad por N muy importante, la discusión es resolver cuál es la densidad que vamos a usar. Entonces tenemos estos modelos de superficie de respuesta, ahí hay 4 experimentos, donde la combinación óptima se da cuando uno arregla la cantidad de nitrógeno con la cantidad de plantas adecuadas. A modo de ejemplo, ahí tienen un experimento donde en realidad el óptimo agronómico o la máxima productividad se da con esa combinación específica de nitrógeno y cantidad de plantas. En relación a ello, viendo esto y haciendo optimización económica simultánea, uno puede ver cómo 5 experimentos dan cantidades óptimas económicas diferentes de nitrógeno y densidades de plantas que se traducen en niveles productivos distantes. Por ejemplo, en el caso más extremo, fíjense que con 300 unidades de nitrógeno y 160.000 plantas se alcanzó, no en el ensayo de potencial, sino en otro que hicimos cerca, 177 quintales de maíz, mientras que en siembras tardías, como sería el caso del ensayo de Belleville, con 45 unidades de nitrógeno y 62.000 plantas, tenemos 11,6 toneladas de grano. Por lo tanto, no podemos seguir hablando de modelos de nitrógeno en función de lo que ajustamos regionalmente, si no empezamos a discutir también cuál es la densidad de plantas que vamos a asociar a esa oferta nutricional. Por otro lado, ¿qué ocurre con, además de la densidad de plantas, la distancia entre hileras o la estructura del cultivo? La idea es que si aumentamos a 120.000 plantas por hectárea, es muy probable que la competencia intraespecífica se exprese muy marcadamente. Por lo tanto, empezamos a evaluar estrechar hileras. Hay ahí resultado de estos experimentos de alta productividad de 5 campañas agrícolas, donde en 4 de ellas encontramos respuesta del rendimiento a favor de estrechar hileras en el maíz que se planta con 120.000 plantas y sin limitantes hídricas ni nutricionales. Porque tengo la experiencia realizada sobre todo con la regional de Aprecí de San Luis, en el extremo opuesto a esto, a medida que nos va faltando cada vez más agua, lo que hay que hacer es reducir la cantidad de plantas y ampliar la distancia entre hileras. El tema agronómico que se encuentra detrás de esta estrategia de ampliar distancia entre hileras reduciendo plantas es que no estaríamos gastando demasiada agua en el periodo vegetativo del cultivo y transferiríamos parte de ese agua al periodo reproductivo. Como valores medios, fíjense que en promedio de estas 5 campañas, la distancia entre hileras a 35 centímetros nos dio 19.000 kilos de maíz contra los 17.300 de la distancia 52, justificando una diferencia de cerca de 1.700 kilos de maíz. Por otro lado, en la última campaña empezamos a estudiar el impacto de cambiar en la estructura del cultivo y asociado a la fecha de siembra. Y si vemos este gráfico, vamos a ver que en siembra temprana se justifica estrechar hileras, porque hubo una respuesta estadísticamente diferente, mientras que en siembras tardías no. El mayor crecimiento vegetativo del cultivo seguramente explica que no hay impacto de mejora por estrechar las hileras, mientras que en las siembras tempranas eso se beneficiaría. Resultados similares a esto fueron encontrados este año también por gente que es de Aprecid, como el ingeniero Berry, al sur de la ciudad de Río Cuarto, donde para la siembra de 120.000 plantas,
encuentre una mejora de 1.400 kilos de sembrar a 35 versus sembrar a 70, o en la campaña pasada, con el señor Ignacio Fiori en su familia aquí en la zona de Chacabuco haciendo experimentos de rendimiento potencial con nosotros, también encontramos una mejora de 866 kilos de maíz por estrechar hileras en cultivo bajo riego. Por último, el otro aspecto fuerte que impacta en el rendimiento potencial de maíz, sobre todo cuando se siembra en altas densidades, es la velocidad de siembra y lo que sería el desvío estándar de la distancia entre plantas o la desuniformidad espacial. Ahí se puede ver claramente en la foto cómo a medida que aumentamos la velocidad de siembra, empeoramos la distribución de cultivo y hemos encontrado valores superiores a los detectados en la bibliografía internacional, sobre todo los hechos en la Universidad de Purdue, donde perdemos más de 180 kilos de maíz por cada centímetro de aumento en el desvío estándar de la distancia entre plantas por encima de 8 centímetros. Esto podría mejorarse, como probamos este año también con el ingeniero Berry, a través de lo que es la siembra de precisión. Estas máquinas de precision planting que tienen estrategias de adecuar la implantación del cultivo de manera distinta, nos ha permitido aumentar la velocidad de siembra a 8 kilómetros por hora sin tener pérdidas por aumento en el coeficiente de variación y en la mala distribución de las plantas. Por otro lado, la otra desuniformidad compleja es la desuniformidad temporal, como se puede apreciar en esta foto, que es todavía de mayor grado de pérdida de rendimiento sobre el cultivo de maíz, principalmente cuando vamos a ambientes de alta productividad. Cuanto más alto es el ambiente de producción del maíz, mayor es el impacto de depresión del rendimiento por desuniformidad temporal, y ahí están distintos niveles de magnitud establecidos para las condiciones de Río Cuarto. A modo de síntesis, y en función de la investigación que ya hemos realizado en rendimiento potencial y en rendimiento normal de secano, es evidente que el ambiente está explicando en gran medida la brecha de producción, pero que tenemos bastante trabajo para hacer en relación a la estructura del cultivo, elección de la correcta fecha de siembra, densidad, distancia entre hilera, fertilización y protección, como está mencionado aquí. Vale aclarar que buena parte de este trabajo lo podemos realizar en la Universidad de Río Cuarto gracias a que el ingeniero Rafael Navile y Cecilia Serliani, trabajando con nosotros junto con muchos tesistas, hacemos una gran cantidad de experimentos. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes a todos. Bueno, desde el programa Sistema Chacras, que es un sistema integrado de trabajo para el desarrollo de tecnologías agropecuarias en ambientes específicos, queríamos hacerle una breve reseña de cuáles son las brechas de producción en los diferentes ambientes donde estamos trabajando, estimadas con una metodología diferente que los restantes expositores, que es mediante la utilización de datos de lotes de producción de las diferentes empresas que participan. Y también contarles cuáles son, desde el punto de vista de los productores, las principales demandas o necesidades que están viendo para acortar dichas brechas de producción. En la zona de Justiniano Pose, los rendimientos alcanzables que estamos viendo en secano están en el orden de los 13.200 kilos, con sus variaciones entre campañas, mientras que los promedios actuales de producción rondan los 10.600 kilos. El grupo de productores se plantea como finalidad en esta zona ajustar un modelo de producción que permita hacer frente a los excesos hídricos, a la problemática de los excesos hídricos y el ascenso de las napas en la zona. Y para eso están trabajando mediante la intensificación de las rotaciones, con una fuerte participación del cultivo de maíz en las mismas, y puntualmente dentro del cultivo de maíz trabajando en lo que es nutrición nitrogenada en interacción con la densidad de siembra. Hasta ahora se está viendo que intensificando las rotaciones hasta 2 cultivos por año, estamos mejorando los consumos de las rotaciones y podemos acercar el consumo a la oferta hídrica anual promedio en la zona, que si bien estos años fue algo más alta, estamos mejorando este balance.
Y por otro lado estamos viendo que la nutrición y la densidad son dos variables que deben ser manejadas en conjunto, como explicó Gabriel recién, y que son una herramienta que nos permite potenciar la productividad del cultivo del maíz en la zona a niveles superiores a los al manejo que están haciendo actualmente los productores, que se ve ahí en la barra pintada azul, y que permite a su vez mejorar la eficiencia de utilización del agua y del nitrógeno en estos sistemas. En la chacra bandera, los rendimientos alcanzables en secano están en el orden de los 10.500 kilos en promedio, mientras que los actuales están en los 6.200 kilos. Y para los productores la principal problemática en la zona es el manejo de las malezas de difícil control, que son la principal causa que ellos ven como reductora de los rendimientos. Este grupo de productores está viendo que la manera más eficiente que están teniendo de enfrentar a la problemática de las malezas resistentes es mediante un manejo integrado de las mismas, lo que los llevó a demandar conocimientos sobre la biología de las malezas en la zona, cuál es el comportamiento de las principales malezas en ese ambiente específico, y a empezar a conocer un poco cuáles son las propiedades emergentes de la combinación de estrategias culturales y estrategias químicas para el manejo de estas malezas. Y están encontrando resultados significativos respecto a la eficiencia del manejo en las malezas, en el control de las malezas y en la reducción de los costos de aplicación mediante este manejo integrado. En la chacra valles irrigados norpatagónicos, a diferencia de las demás chacras, los rendimientos acá son 100% bajo riego. Esta chacra está en la provincia de Río Negro. Los alcanzables que estamos logrando hasta el momento están en los 15.200 kilos, aunque estimamos que los potenciales pueden ser mayores aquí. Mientras que los rendimientos promedio en las últimas campañas están rondando los 7.800 kilos. Y para los productores la principal problemática aquí pasa por la construcción de ambientes y por la eficiencia de utilización del agua, que es el recurso más limitante, ya que estamos en una zona que tenemos muy buena condición de radiación, temperaturas adecuadas para la producción de los cultivos, disponemos de agua en cantidad y calidad para el riego proveniente del Río Negro, pero tenemos suelos que son de origen aluvial, muy heterogéneos en pequeñas superficies y con muy escaso desarrollo. Además es una zona que está justamente en desarrollo para varios de los cultivos extensivos, con lo cual los productores están demandando muchos conocimientos respecto a lo que es manejo de los riegos, nutrición de los cultivos, fechas de siembra, densidad en el cultivo de maíz. Entonces, para cerrar, estamos viendo que es una zona de elevado potencial para la producción, inclusive superior a lo que estamos alcanzando actualmente a nivel de lote, que tenemos que ajustar el manejo de los cultivos, pero que es fundamental en estas zonas construir ambientes primero, generar el suelo, para que todos los cultivos, incluido el maíz, puedan expresar todo el potencial que ofrece el ambiente. En la zona de la chacra San Luis, los rendimientos en secano están en el orden de los 9.100 kilos en promedio, con sus variaciones entre zonas dentro de la región de la chacra San Luis, ya que hay cierta variación climática entre zonas dentro de la chacra. Mientras que los promedios actuales están en los 5.700 kilos. Al encontrarnos en una zona semiárida, la principal problemática para los productores pasa por cómo conservar y utilizar eficientemente el agua, que esto sumado a los problemas de erosión en la zona determinan la productividad de los cultivos. Entonces se está trabajando mediante la intensificación de las rotaciones, buscando generar cobertura y aportar carbono, por ejemplo con cultivos de cobertura, justamente para conservar el agua y poder utilizarla eficientemente, y por otro lado tratando de ajustarla a lo que es nutrición nitrogenada en el cultivo de maíz, es otra de las demandas de los productores. Y hasta ahora estamos viendo que es factible incorporar cultivos de cobertura en la región de San Luis, en las zonas con mejores condiciones hídricas, pero aún tenemos que continuar trabajando en el ajuste del manejo de estas coberturas en las zonas más restrictivas hídricamente para no impactar negativamente en el cultivo de maíz. Y respecto a nutrición nitrogenada, vemos que los niveles nutricionales que optimizan la producción en esta zona están por encima del manejo medio que están realizando los productores actualmente. En la chacra Pergamino, los rendimientos promedios alcanzables entre campañas rondan los 13.000 kilos, mientras que los promedios zonales están en los 9.100. Y para los productores en esta zona, su principal problemática planteada pasa por el deterioro de los suelos, de la salud y de su capacidad productiva,
Entonces se está trabajando también en esta chacra mediante la intensificación de las rotaciones para buscar mejorar los aportes de carbono a nuestros suelos y a su vez trabajando dentro de estas rotaciones intensificadas en el ajuste de la nutrición nitrogenada del cultivo de maíz para potenciar la producción y ajustar los umbrales en función del antecesor. Y hasta ahora estamos viendo que intensificando nuestras rotaciones, incorporando a maíz en las mismas, cultivos invernales de cobertura, como por ejemplo Vicia villosa, estamos logrando mejorar los aportes de carbono y nitrógeno al sistema, que estamos logrando balance de carbono en nuestros suelos cercanos a la neutralidad, pero también vemos que la inclusión de pasturas es una de las herramientas que estamos teniendo para lograr balance de carbono positivos en nuestros suelos. Y desde el punto de vista de la nutrición, también estamos viendo que no es lo mismo fertilizar un maíz en función del antecesor invernal del que esté viniendo, y que la inclusión de leguminosas invernales previa al cultivo de maíz es una herramienta que nos, como cobertura, por ejemplo, como nombré antes, como vicia, es una herramienta que nos permite potenciar la producción del maíz y a su vez reducir los requerimientos de fertilización. En la zona de Bragado Chivilcoy los rendimientos alcanzables rondan los 12.400 kilos, mientras que los promedios están en el orden de los 8.600. Y los productores decidieron abrir esta chacra justamente porque veían que sus rendimientos a nivel de lote, tanto en maíz como en otros cultivos, estaban por debajo de lo que ellos estimaban como alcanzable en esa zona. Entonces se está trabajando mediante la recopilación de información propia de los productores, de sus lotes, de los datos de sus lotes y de manejo de sus lotes, para poder primero cuantificar la brecha de producción en todos los cultivos y en las diferentes zonas dentro de la chacra y cuáles son sus causas. Y a su vez ensayando a campo con modelos mejoradores de las rotaciones actuales que están realizando los productores que nos permitan reducir la brecha y la variabilidad de producción en los sistemas. Y hasta ahora estamos viendo que en el cultivo de maíz puntualmente estamos teniendo entre un 15 y un 30% de margen de mejora de los rindes actuales en el cultivo, y que para cortar las brechas los esquemas de rotaciones y la nutrición de estas rotaciones juegan un papel fundamental. A su vez, dentro del sistema chacra coordinamos una red de maíz tardío también en la zona núcleo de producción del país, demandada a partir desde productores socios de APRESID ante la inclusión del maíz tardío dentro de sus esquemas de producción. Inicialmente se comenzó trabajando solamente en genética del cultivo, en ensayos comparativos de rendimiento, y luego la red se fue ampliando a otras temáticas como lo que es nutrición nitrogenada, densidad de plantas y sanidad en este tipo de planteos de maíz. Entonces, para ir concluyendo la presentación, estamos viendo que en todas las zonas donde estamos trabajando existen brechas de producción en el cultivo de maíz, que las mismas rondan entre un 20 y un 50% de posibilidad de mejora de los rindes actuales, y estamos viendo que a la hora de acortar las brechas de producción, de achicar estas brechas, es fundamental conocer muy bien el ambiente donde estamos trabajando, conocer el sistema de producción en el que estamos hablando respecto al maíz, e incluir al productor en el proceso de desarrollo, ya que con el conocimiento empírico de los productores nos ayuda a la identificación de las problemáticas como posibles causas de esas brechas y nos acorta los tiempos para la generación de respuestas. Bueno, y para terminar, agradecerles a todos ustedes y a mi equipo de trabajo que me han dado una mano con el armado de la charla. Muchas gracias. Bueno, manejo del tiempo excelente lo disertante. Estuvimos un tiempo ahí hablando. Ahora hay tiempo para las preguntas. Acá me dijeron que la tecnología me va a brindar las preguntas automáticamente. Van los micrófonos. Para Juan Pablo Monzón, ¿cuáles son los principales factores que explican las brechas de rendimiento del maíz? ¿Se escucha? Bueno, nosotros trabajamos mucho en determinar cuál es la brecha a nivel de Argentina, y ahora la siguiente etapa, que era lo que estuve mostrando, es cuáles son las tecnologías que más aportan a ello. Creo que las presentaciones de Gabriel y la presentación siguiente aportaron bastante a ese tema. Nosotros como práctica número 1 que vemos es, que Gabriel lo recalcó, es la baja nutrición que está teniendo el nivel de cultivo de maíz. O sea, es
mucho más alta la extracción que está haciendo el cultivo que lo que es la reposición de nutrientes que estamos haciendo. Es una de las principales causas que nosotros estamos viendo. Pero bueno, como les decía, nos falta avanzar en determinar un poquito más este paso. Para Gabriel, ¿cuáles son los consumos totales de agua y el aporte por riego para alcanzar esas 18 toneladas que observaste de potencial? Bueno, hola. Sí. Los consumos de agua totales están en el rango de los 700 a 900 milímetros. Cuando uno pone 120.000 plantas de maíz es un Fórmula 1 que si lo regula mal da vuelta. Y el aporte por riego para alcanzar eso osciló entre 60 milímetros en el año más húmedo, que fue en la última campaña, a 488 milímetros en el año más seco, que fue en la campaña 2005-2006. Así que muchas veces me preguntaron si era económicamente rentable hacer esto, y casi siempre lo he valorado económicamente y siempre da un resultado positivo. Así que más allá de la cuestión experimental, creo que hay una buena opción económica para trabajar con esto. Gracias, Gabriel. ¿Puedo agregar una cosa? Sí, agrega acá. ¿Me escuchás? No, que nosotros también la experiencia de Malcarce, cuando hacemos rendimiento de potencial, lo que vemos que a través de los años ha mejorado mucho. No es que el cultivo para rendir más consuma más agua, sino que lo hace mucho más eficientemente. O sea, por cada milímetro de agua consumida produce más cantidad de grano, ¿no? Perfecto. Limitante física. Para Gabriel, ¿qué opinas sobre la respuesta del cultivo de maíz frente a la aplicación de ácidos húmicos y fúlbicos, aminoácidos y microorganismos removilizadores de nutrientes? Qué buena pregunta. Buena pregunta. También es para vos esta. No, pero Gabriel dice acá. A ver, este año el año pasado y este año hicimos los primeros experimentos con algunos productos comerciales de eso. Y bastante atractivo el resultado que vimos, está todavía en etapa de análisis, pero lo que observamos es que la respuesta al nitrógeno fue clásica. Y cuando empezamos a utilizar este tipo de fertilizantes foliares, son casi todos estos, cambia la respuesta al nitrógeno. Parece ser que aumenta el rendimiento en condiciones de baja fertilidad nitrogenada, pero no alcanza el rendimiento en condiciones de alta fertilización nitrogenada. Pero tengo solamente 2 experimentos en un solo año. Claro. Así que es necesario profundizar. Me gustaría agregar a la pregunta anterior lo que decía Juan Pablo. Hicimos el gráfico de eficiencia en el uso del agua. Vieron que vio el gráfico de rendimiento potencial y rendimiento alcanzado. Cuando uno se lo transforma en eficiencia en el uso del agua, pasamos de 24 kilos de maíz por milímetro, cae a 11 kilos de maíz por milímetro en lo que están obteniendo los productores. Excelente, gracias, Gabriel. Para Andrés, en las diferentes chacras, ¿cómo miden los rendimientos alcanzables? Bueno, es una metodología diferente a la de los otros chicos. Se trabaja con bases de datos, por campaña se ordenan los rendimientos y se toma el percentil 95 de esos rendimientos dentro de cada campaña. Y en función, lo que veían como rendimiento alcanzable ahí es, no sé, yo tengo una base de datos de 10 campañas, el promedio del percentil 95 de esas 10 campañas y la barra son los desvíos de los datos que yo tengo como percentil 95 para cada campaña. Gracias, Andrés. Andrés, ¿con qué cultivos están generando suelos en el valle? Bueno, eso depende del sistema de producción de cada empresa. Las empresas que tienen sistemas agrícolas ganaderos están viendo la inclusión de pasturas perennes como una estrategia para la generación de suelos. Y las empresas que están fuertemente enfocadas a agricultura están incluyendo cultivos principalmente maíz y sorgo de altos aportes de carbono, cultivos de invierno como grano, como trigo, como cultivos de cobertura como cebada o consociada con centeno, probando intersiembras del maíz con cultivos como moa para lograr altos aportes de carbono, dejar las coberturas, los cultivos de cobertura como vicia para que se resiembren naturalmente y empiecen a crecer antes de la cosecha de los maíces. En fin, generar actividad biológica el mayor tiempo posible a lo largo del año para ir generando estos suelos. Gracias, Andrés. Bueno, yo tengo una pregunta para Juan Pablo.
Che, la pregunta mía es, las brechas más grandes, ¿dónde las viste? ¿En los años buenos o en los años malos? Las brechas de rendimiento, justamente, bueno, eso, vos leíste el trabajo, por eso ya la sabés la respuesta. No, las brechas de rendimiento son, lo que vemos es que las brechas de rendimiento son mayores en los años de mayor potencial de rendimiento, lo cual da un indicio de que el nivel tecnológico que aplican los productores es relativamente bajo al nivel de rendimiento alcanzable. O sea, años de menor disponibilidad hídrica, las brechas son menores. O sea, la tecnología que estamos usando es lo que hace a no sé, densidad, nitrógeno, o sea, manejo de cultivo, es suficiente para esos años. Pero los años que realmente tenemos potencial es donde mayores son las brechas porque nos estamos quedando cortos con la tecnología que usamos. Excelente. Bueno, el moderador tiene que hacer preguntas también, ¿no? Entonces vos, Gabriel. Sí, a mí me da exactamente al revés. ¿Sí? Pero está bueno porque para esto es la ciencia. A mí me pasa que los rendimientos máximos potenciales los logro en los años que tengo intensa radiación solar. Y eso se asocia a un año donde no hay nubes. Entonces un año generalmente seco. Y ese año es donde los productores cosechan la mínima cantidad. Entonces la brecha, entendida de esa forma, es máxima en los años malos y se estrecha en los años buenos. Ahora, más allá de eso, coincido con Juan Pablo en que el problema que tenemos serio es que hay una baja adopción tecnológica. No se aprovecha todo el agujero que tenemos. Exactamente. Interesante ese concepto. Uno pensaría al revés al principio. Yo para Gabriel te quería preguntar, en el caso vos medías las interacciones nitrógeno por densidad, ¿no? ¿Qué rol le das vos al genotipo ahí adentro? Es muy, muy importante y este año lo hicimos con el mismo genotipo, pero tengo un par de ensayos de años anteriores, ya están un poquito viejos porque son del 2004, donde la interacción densidad por nitrógeno por genotipo es significativa. O sea, es muy probable que si agregáramos un factor más que genotipo, tuviéramos la interacción triple. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque para cualquiera de nosotros, cuando dice ¿cuántos kilos de nitrógeno tengo que poner en el cultivo de maíz? La respuesta ¿cuál será? Depende. Depende la densidad, depende el genotipo. Para mí también depende el año. Entonces es una respuesta muy compleja. Está bien, gracias Gabriel. Y para Andrés también tenía uno, no se va a escapar. Vos presentaste el dato de un montón de lotes, ahí están los rendimientos potenciales. En los suelos, porque tienen dentro de ese gran pool de datos, tienen un montón de suelos con problemas, ¿no? O sea, genéticos. O sea, ahí, ¿cómo ves vos, cómo habría que encarar el laburo para poder disminuir la brecha, si existiese, o ya tiene un potencial que lo están logrando con el manejo que tienen? Estoy hablando de suelos que tengan limitaciones por hidromorfismo, sale, físico. Ahí en Río Negro, por ejemplo, creo que son donde tenemos las mayores limitantes respecto al tema suelos para la producción. Creemos que todavía tenemos margen de mejora en los rendimientos potenciales que podemos alcanzar a nivel de lote, porque estamos viendo rendimientos bastante más altos que lo que yo presenté de dato aquí, en zonas puntuales dentro de los lotes y demás. Y creo que ahí pasa mucho por lo que es justamente generar el ambiente con rotaciones para que el cultivo pueda expresar su potencial en esas zonas. Creo que pasa por ahí. Bueno, si no hay alguna pregunta, alguien quiere hacer la mano alzada, o quieran agregar algo los disertantes. Yo creo que hemos podido ver tres miradas de cómo abordar el mismo tema, que es la brecha de producción y los rendimientos potenciales, ¿no? Vemos que hay diferentes herramientas y formas de hacerlo y que existe mucho margen para poder meter tecnología, para poder disminuir las brechas, como mostró Juan Pablo al principio, que va a variar de acuerdo a cada región, pero me parece que el análisis que hagamos cada uno en cada lote o en cada unidad de producción, en cada empresa, es importante, y meter estos conceptos, y meter el concepto de brecha y rendimiento potencial para ver cuando nosotros estamos evaluando una tecnología es importante. Llevar algunos números, como ese, que la tecnología no llega, nunca vamos a llegar, o es muy difícil llegar a un potencial de rendimiento del 100%, un 20% ya estamos llegando a niveles que con niveles tecnológicos no es muy difícil
a no ser que las relaciones de insumo no favorezcan, las prácticas de manejo, que son las que vamos a tener que estar afinando en la medida que nosotros estamos más cercanos a ese potencial de producción, y me parece que son herramientas que nos tenemos que llevar para poder ir a trabajar cada uno en su unidad de producción, en su lote, en su campo. Bueno, acá tenemos un último comentario. Sí, por la respuesta de Andrés. Tanto CREA como Preside están trabajando mucho con lo que son análisis de campañas. Me parece que es una técnica valiosa, pero que estaría bueno sectorizarla a la tipología de suelo, un poco la pregunta que vos dijiste, porque eso me parece que va a limpiar un poco. Y ahí hay algo, como decía charlábamos con Juan Pablo recién, que la tecnología aplicada por los productores estaría limitando un poco ese rendimiento alcanzable. Sí, sí. Yo creo que sí hay que meter el suelo como un factor importante dentro de esto, sobre todo los suelos con problemas, no hablemos de los suelos que estén degradados químicamente, o sea, los suelos con problemas genéticos. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a los disertantes, un aplauso le damos y...